Momento de la columna Factum aquí en BTV Noticias. Recibimos a Eduardo Botinelli. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bien. ¿En la final por Argentina o por España va? Argentina. Muy bien. Ahora va todo el Uruguay por Argentina. Y bueno, yo... La verdad que lo de hoy fue muy impactante. No, varios partidos, no solo este, ¿no? Sí. O sea, es Bueno, una pero hoy era seguidilla contra Inglaterra, no era lo mismo, ¿no? Bueno, situación del país, no de Argentina. La situación del país de Uruguay. Esto lo festeja Milei. Ya lo habíamos hablado de cómo bueno, sí, sin duda. impactan los triunfos deportivos en el estado de ánimo de una población, ¿no? O sea, hoy en Argentina nadie se acuerda de los problemas que hay, de Chiquitapia, rubio ojos verdes, esas cosas pasan. Por lo menos por un tiempo que dura la euforia. Bueno, situación aquí en Uruguay, que es bien distinta. Sí, acá lo que vamos a mirar es un dato que cada tanto estamos presentando, que son las principales preocupaciones de la población. En este caso estamos hablando de la encuesta del tercer bimestre del año, es decir, entre el 6 y el 20 de junio fue la recolección de datos. Y lo que nos muestra es, digamos, no demasiadas novedades, pero hay algunos datos importantes para repasar. Lo primero que tenemos, que como venimos presentando, es una desagregación mayor de la cantidad de temas que la gente contesta, porque esto es una pregunta que llamamos pregunta abierta, es decir, le preguntamos cuál es el problema del país que más le preocupa y las personas contestan lo que quieren y nosotros después codificamos y agrupamos temáticamente en esta lista larga de temas. Después vamos a verla un segundo nivel de agrupamiento que nos permite una comparación un poco más cercana por lo siguiente. El 53% dice que el principal problema o el principal problema que más le preocupa del país es la seguridad pública. Hay un 10% que dice que es la economía, un 9% el trabajo y después aparecen con menciones bastante menores la educación, el gobierno. Y esto es importante, aparece un 3% las menciones como problema del gobierno y otro 3% que dice que es la política o los políticos. Esto es una novedad que aparece, no es grande el volumen de respuestas, pero lo pone como principal tema, ¿no? Y es para atender porque... No era algo que sucedía antes. No sucedía de esta forma, aparecía cada tanto ante algún hecho puntual que dominaba la agenda, aparecía o la corrupción o los políticos, pero no en este volumen ni siquiera, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a repasar en forma agrupada porque esos dos ya son un 6%, ¿no? Sea por el gobierno o sea por la política en general, hay una preocupación por ese tema. Después aparece el tema de personas en situación de calle o la pobreza y la indigencia con 2% cada uno y con 1% otras menciones vinculadas a temas económicos, a temas de violencia, que después ahora los vamos a agrupar, que es el siguiente gráfico, es decir, cuando... Bien me marcaba que a veces, y lo conversaban ahí en Control, sobre todo Martín me acotaba, tanto se habla a veces de la pobreza infantil y solamente el 1% lo posiciona como el principal problema del país. Es verdad, uno podría decir capaz que no es el principal problema, pero a veces tanto domina la agenda, tanto habla el sistema político y no discute tanto de repente, no sé, qué hacemos con la seguridad, más allá del enfrentamiento dialéctico, pero aparece como muy despegado el tema seguridad de las otras preocupaciones, muy despegado. Sí, sí, y el tema pobreza infantil, diría, para ver el vaso medio lleno, hace 3 años no aparecía, no había mención. Bueno, ahora por lo menos aparece como principal preocupación. En algún momento apareció un poco más de lo que aparece ahora. Es probable que esto también, en la medida que entra la rendición de cuentas, que esto empieza otra vez la discusión, logre un leve impacto, pero no aparece nunca como de los principales temas mencionados. Cuando vemos por desagregado de temas, ¿no? O sea, englobado cada una de las respuestas por tema, ahí se empareja un poquito la cosa. Bueno, ahí se empareja porque el concepto seguridad abarca el 53% y después aparece alguna mención vinculada a temas de seguridad como la violencia o el narcotráfico que en realidad solamente suma un punto adicional. Es decir, cuando sumamos todos los temas vinculados a seguridad alcanzan el 54%. Cuando mirábamos desagregados, la economía y el trabajo sumaban 29. Cuando los miramos separados son 10 por un lado y 9 por el otro. Pero cuando vamos sumando
el tema de los ingresos de los hogares, el tema de que hablamos del trabajo, de la economía, de los precios y de la inflación, del ingreso de los hogares, bueno, cuando vamos sumando, llegamos a que hay un 30% de menciones que están englobadas en temas que podemos llamar económicos, con una beta social, pero que tienen un fundamento económico importante. Y luego aparece mucho más abajo otros temas. Aparece la educación con un 3%, que habitualmente era el tercer tema con un volumen mayor de menciones, que lo vamos a ver sobre el final, tomo el tema de la evolución. El tema de gobierno y la política con un 6%, es otro punto que creo que hay que atender. Porque... Pero esto por primera vez aparece como tercer respuesta para el principal problema. Le estamos preguntando, o sea, ustedes le están preguntando a la gente, ¿cuál es el principal problema de Uruguay? Y por primera vez, el tercer índice de respuesta, vamos a decir, es la clase política, sea el gobierno o el sistema político en general. Sí, y esto sí es una novedad que, de nuevo, no es que sea un volumen alto, pero aparece. Y es algo que cuando visualizamos otros datos que hemos ido viendo en las distintas presentaciones, bueno, hay un malestar que no es mayoritario ni mucho menos, pero sí que como principal tema se está achacando a la política o al gobierno el principal problema del país, no temáticamente, sino enfocado en actores. Y eso no es menor. Si fuera el gobierno, uno puede entender que alguien piense, bueno, si no estuviera el gobierno, la situación del país sería mejor. Sí. Ahora, cuando se dice la política, ahí es un poco un poco más preocupante por ver qué sería lo alternativo si el principal problema del país es la política. Bueno, efectivamente, y tiene que ver con lo que hemos hablado en otros momentos, con cierto grado de descreimiento que está habiendo con la política, de desilusiones y demás, que están enfocadas hacia lo que la política hace por la gente, ¿no? Y en definitiva, que como primera mención a una pregunta abierta, es decir, le preguntamos cuál es el principal tema y la persona espontáneamente responde que el problema del país son los políticos en un 3% y otro 3% dice el gobierno, que bueno, ahí puede ser la mirada desde la oposición, bueno, no es menor. O sea, no es que sea súper relevante, no es lo que hoy está dominando la agenda, ni mucho menos. Pero es un cambio. Pero es un cambio que hay que atender. Vamos a las respuestas de acuerdo a lo que votaron cada uno de los encuestados. Exactamente, y acá vemos sí algunas diferencias importantes y también una explicación a ese último dato que hablábamos recién sobre el gobierno y la política. Lo central, el principal tema, tanto para votantes del Frente Amplio como para votantes de los partidos que conforman la coalición republicana, es el tema de la seguridad pública. Pero hay intensidades distintas en la cantidad de menciones. Porque dentro de los votantes del Frente Amplio, quienes mencionan a la seguridad, violencia, narcotráfico, es el 43%. En el caso de los votantes de los partidos de la coalición, es el 66%. El segundo tema, también compartido, son los temas económicos. Pero mientras en los votantes del Frente Amplio el 36% menciona temas económicos vinculados a los ingresos, vinculados a la economía en general, a los precios, a la pobreza, en el caso de los votantes de los partidos de la coalición es un 25%. Es decir, los votantes de los partidos de la coalición, casi el 90% se concentran en esos dos temas. Ahora, una pregunta. Esto de temas económicos, ¿también puede machear o de alguna manera vincularse con aquello que en su momento decías de las expectativas? O sea, cuando el votante del Frente Amplio dice que el principal problema del país es el asunto económico, ¿lo podemos vincular con aquello de, bueno, voté al Frente Amplio para una solución en materia económica, para mejores salarios, para que se reduzca la inflación? Eso es en parte, sí. Y hay otra parte que es más histórica, digamos, más de larga data, no estando el Frente Amplio en el gobierno. Es decir, pasó en los gobiernos del Frente Amplio, pasó en el gobierno pasado y pasa en este, que los votantes del Frente Amplio tienen menos declaración de tema principal de la seguridad pública que el que tienen los votantes de los partidos de la coalición. Que los votantes de los partidos de la coalición centran mucho más la preocupación en el tema seguridad que los votantes del Frente Amplio. Esto ha sido histórico. Después sí aparece, ya vinculado a lo que hablamos de aprobación y de desilusiones, donde la solución a los problemas económicos no se resuelven. Y de nuevo, problema económico hablamos en el espectro más amplio del tema, no solo el funcionamiento de la economía, sino todo lo que está de alguna forma involucrado
involucrado. Entonces, en ese sentido, es algo que es un patrón bastante recurrente en el tiempo. El único momento en que se acercaron mucho las preocupaciones entre votantes del Frente Amplio y votantes de los partidos de la coalición fue en el tramo que fue desde las elecciones internas a la elección nacional del año 2024. Ahí se alinearon mucho las agendas, se alinearon mucho las preocupaciones. Antes y después de eso, la preocupación por los temas económicos siempre fue mayor en los votantes del Frente Amplio que en los votantes de los partidos de la coalición, porque esto también es un dato importante. Cuando hablamos de preocupación de los temas del país, cuando uno sube, baja otro, ¿no? Es decir, es una ecuación donde no es, claro, no es una... Nadie dice la inseguridad y la economía. Claro, se elige la primera, cuál es la principal. Entonces, eso también hace a cómo se van eligiendo los temas y cómo se va moviendo levemente la agenda, que vamos a ver que en realidad no tiene tanto. Pero sí, un dato interesante es el siguiente gráfico, que es el de las edades, porque ahí sí vemos que hay diferencias importantes en las preocupaciones que tiene la población. Porque a medida que aumenta la edad, la barra azul, que es la de seguridad pública, aumenta. Hay una pequeña caída sobre el final, que eso tiene que ver más con cómo aumentan el resto de los temas, digamos que es la barra gris, ¿ah? Pero en términos tendenciales podemos decir que, y esto lo hemos visto hace un año más o menos, en agosto presentamos este mismo gráfico y más o menos se comportaba en forma similar, que a medida que aumenta la edad, aumenta la preocupación por la seguridad. Y a medida que disminuye la edad, disminuye la preocupación por los temas económicos. Hay una influencia importante en los más jóvenes del trabajo, de los ingresos, de la pobreza. Es decir, hay varios temas que se concentran fuertemente o mayoritariamente en este caso los temas económicos en los más jóvenes y después en el resto de las edades los temas económicos quedan en segundo lugar. Y este es un dato... Coincide con que el índice de desempleo es mayor a nivel juvenil, hay un montón de datos que lo arrojan. Claro, claro. Los salarios son más bajos también cuando uno tiene el primer empleo. Sí, los datos de pobreza también aparecen disminuyendo con la edad, ¿no? Claro. Es decir, entonces, todos estos datos macro, digamos, son parte de la explicación de por qué la preocupación aumenta con la edad, la seguridad aumenta con la edad y la preocupación por los temas económicos tiene un proceso inverso, es decir, cuanto más jóvenes, más preocupación hay por los temas económicos. Claro, también es verdad que uno, cuando uno tiene un problema económico, el resto le presta menos atención. Esto se ha visto, ¿no? Sobre todo cuando con crisis económicas la gente se preocupa por la economía y no es que mejore la situación de seguridad, pero ya no le parece lo más relevante. Siempre lo más relevante es el bolsillo. De hecho, el gráfico que tenemos ahora, que es el de la evolución, muestra claramente lo que estás diciendo. En esto que decíamos, cuando se elige uno, se deja de elegir otro. Claro. Entonces, cuando los temas económicos eran el principal tema, más para atrás lo podemos ver, que apareció el tema de la salud, el tema económico, es decir, las consecuencias de la pandemia. Nosotros estamos agarrando en esta serie el final de la pandemia. Segundo bimestre de 2023 estaba la economía arriba de seguridad. En el tercer bimestre del 2023 se emparejan seguridad y economía. Estamos hablando de época de las perillas. Exactamente, ¿no? Se termina de mantener prendidas las perillas. Bueno, pasado eso, empieza un proceso donde los temas económicos empiezan a caer y aumenta la seguridad. Hace 2 años y medio tenemos la seguridad en más o menos el mismo nivel de preocupación, oscilando entre el 53 y 55, con un pico que tuvo sobre fin del año pasado, del 62, ahora muestra una leve tendencia de caída, pero en realidad, si trazamos una línea desde principio del 2024 hasta hoy, es una línea casi que horizontal. Claro, pero qué interesante esto porque ahí se ve claramente. Uno podría decir, bueno, la seguridad no está preocupando tanto, y yo vuelvo al razonamiento anterior. Lo que aumentó claramente la preocupación por los temas económicos. Exactamente. O sea, al instalarse la preocupación por los temas económicos, disminuye la preocupación por la seguridad en términos relativos y de elección de cuál elijo primero. Exacto. ¿No? Y efectivamente, el movimiento que se da ahora es un aumento de la preocupación por los temas económicos que lo sitúa a los niveles que estaba a mediados del año pasado, es decir, hace un año exactamente, donde también los temas económicos habían tenido un aumento en el grado de preocupación. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti.